recordando, añorando, reviviendo aquellos momentos inolvidables. Es una forma de rendir homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros. Desde el Alma es un programa para contar vivencias y anécdotas con aquellos seres que ya han partido, buscando homenajear su memoria y nuestro eterno amor hacia ellos. Por Filadelfia Televisión. Hoy en el programa Desde el Alma quiero hacerle un homenaje a mi padre, José Edgar Mendoza. Saludo para todos, yo soy Rubiel Antonio Mendoza Largo. Como les dije ya, mi padre murió hace mucho tiempo. Mi padre murió en el 1981, en un julio de ese año, cuando yo apenas tenía aproximadamente unos 12 años de edad. Mi padre nació en el 1911. Él estuvo en esta vida como unos 74 años. Y tengo muchas cosas bonitas que decir de él, que los voy a estar enumerando a lo largo del programa. Ok, Patrick, entonces empecemos a contar cómo transcurre tu infancia bajo el abrigo de tu papá, allá en la finca, en dónde vives, dónde vivían, dónde era la casa, cuéntame. Bueno, mi papá nació en una comunidad de Tumbabarreto. Eso pertenece al municipio de Río Sucio y está dentro del resguardo indígena Cañamome y Loma Prieta. Resulta que mi abuela se llamaba Dolores Mendoza, no la conocí. No había nacido yo cuando ella también partió de este mundo. Mi padre nos contaba muy poquito de ella porque, no sé, seguramente su forma de ser no le permitía de pronto evocar pensamientos tristes. Era una persona que era extrovertida, pero también guardaba de pronto como su vida privada un poquito. Lo poquito que sabemos de él era porque él muchas veces lo contaba a sus amigos y nosotros estábamos escuchando, pero no nos comentaba mucho de su vida. Solo decía eso, de que su mamá murió cuando él no estaba y eso como que lo apenaba, porque él no estaba ausente cuando la madre de él falleció y ella falleció en un accidente de derrumbe. Según eso, en esos tiempos la precaria condición en que vivían, no habían acueductos, no había mucha cosa que ahorita de pronto las personas de hoy no entienden. Vivían en el campo, iban a buscar el agua a un pequeño pozo en una ladera y la ladera se desprendió y la mató. Bueno, mi padre cuando eso pues estaba en el valle porque hizo muchas cosas, siempre tratando de ayudar a la comunidad. Según él comentaba, tuvo la oportunidad de ser enfermero, porque resulta que él tuvo una oportunidad bonita, en el sentido de que habiendo nacido en el 2011, él era bachiller. En esos tiempos, ser bachiller era casi como ser un doctor ahorita, porque era poquita la persona que llegaba a tener un estudio tan avanzado para esos tiempos, que ahorita ya prácticamente todo el mundo es bachiller y demás. Pero en esos tiempos era muy especial alcanzar ese título. Lo alcanzó, o según comentaba, por un padrino de él, que era profesor de un colegio en Río Sucio. Entonces le dio la oportunidad. Bueno, fue enfermero en el Valle. Después de eso fue conductor de servicio público también en el Valle. Él hablaba y hacía chistes con un pueblo del Valle que se llama Yotoco, que cuando él iba conduciendo le decía a las mujeres: señorita Yotoco. Ellas le decían:
le decían cualquier cantidad de cosas. Y decía, no, que si va para allá toco. Bueno, entonces ese era uno de los cuentos que él le contaba a los amigos cuando llegaban a la casa. Era una persona dicharachera, era una persona muy amable y tenía la particularidad de que cuando hacía los chistes nunca se reía. Eso le provocaba a la gente que lo oía mucha más risa, porque él nunca se reía, él se quedaba totalmente serio. Con nosotros era una persona supremamente amorosa, pero no era melosa. Sí, así que nos fuera a coger y que no. Pero era amorosa en el sentido de que nosotros percibíamos eso de él porque era muy justo. Él siempre decía, los muchachos no saben, los muchachos bueno. Pero cuando nosotros hacíamos algo que él nos había prohibido, también era muy recio. Porque yo recuerdo que, a ver, que alcancé yo a vivir y a disfrutar de su compañía 12 años. Y en esos 12 años, él solo me castigó por ahí 2 veces. Hizo mucho, con la correíta, porque en ese tiempo sí era la correa, cosa que hoy, desafortunadamente, no voy a hablar ni de los psicólogos, ni de los educadores, ni de estas personas que han estudiado tanto, pero dicen que eso no debería de ser. Y yo veo que las generaciones que fuimos educadas con la correíta y de pronto con la chancla, hoy en día tenemos más conciencia. Y desde pequeñitos, porque yo recuerdo que mi papá, él hablaba con sus amigos, y él siempre nos decía, cuando están hablando los mayores, los menores deben de estar callados. Entonces yo podría saber cualquier cosa que ellos estaban conversando y que de pronto el uno le preguntaba al otro, yo podía saber, pero él me quedaba quietico porque yo sabía que si yo metía la cucharada, inmediatamente llevaba un castigo. Que era un castigo, digamos, no desmesurado, no, sino más bien como para que yo aprendiera. Por ejemplo, cuando él me decía, usted no tiene necesidad de mentir. Si usted comete un error, me lo comenta y miramos cuál fue la causa, cuál fue el motivo que lo llevó a usted a cometer ese error. En las 2 veces que me pegó recuerdo que fue porque una vez estaban como que levantando un poste de la energía eléctrica y yo estaba muy embelesado viendo y él me mandó por algo y yo por ir corriendo lo dañé. Y entonces yo vine y le dije, ¿qué? Entonces me dijo, yo lo voy a castigar para que no porque no lo quiera, sino para que no se le olvide que las cosas hay que hacerlas bien o no hace nada. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que le queda a uno en la cabeza. Vamos a hacer las cosas bien hechas o mejor no hagamos nada. ¿Cierto? Vamos a ver las cosas, como dicen, despacio y buena letra. Bueno, ¿qué más puedo yo decir? Del Valle, después de ser conductor de servicio público, se tuvo que venir porque allá siempre ha sido muy violento y en ese tiempo la violencia que estaba viviendo el país era la de política. Liberales contra conservadores. Otro absurdo de la forma de pensar de muchos colombianos, o de algunos colombianos. Y le tocó venirse, refugiarse otra vez en su tierra, aquí en Río Sucio. Y en Río Sucio se encontró con mi mamá. En ese tiempo todo era muy diferente. Todo era muy diferente porque mi mamá, según eso, tenía como 17 años. Y mi papá ya estaba llegando, mi papá tenía 30 y algo, ya casi llegando a los 40 años. Y en ese tiempo era bien visto que una persona tan mayor se casara con una persona tan menor. Inmediatamente yo creo que mi mamá cumplió los 18 años, que era la mayoría de edad aún, y se casó con ella. Bueno, la familia fue más bien poca. Tuvieron unas gemelas, una murió, la otra sobrevive, y después de ellas 2, yo paré de contar, no fue más. Mi papá tenía unas formas de pensar diferentes, puedo decir diferentes al resto de las personas, porque él decía que vivir dentro de la sociedad era una maldición, porque casi por lo regular las personas piensan muy diferente, y entonces había que tener mucha tolerancia, y es una de las cosas que nos falta hoy en día, la tolerancia, porque uno pone música fuerte, no lo deja uno descansar, no lo deja uno dormir, y precisamente esa música que esa persona pone es la música que a uno no le gusta. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a ver, yo conozco un tipo de música o me gusta un tipo de música que estoy seguro no le va a gustar al resto de los vecinos, por eso la pongo para mí solo.
Y esa era una de las cosas que él decía: no le haga a otra persona lo que a usted le disgusta que le haga. Bueno, y cosas como esas innumerables que nos comentaba, nos decía. No permitía, por ejemplo, que mi hermanita, que es mayor que yo, peleara conmigo, y eso siempre los muchachos en la casa siempre pelean. Por una u otra cosa siempre se ponen a pelear, y él siempre nos decía: si yo los veo peleando por una u otra cosa, los voy a castigar a los dos. Y eso era lo que hacía cuando los veía peleando, un correazo al uno, un correazo al otro, ya cada uno para allí, otro para allá, y bueno. Y los muchachos vuelven otra vez, y ahora en estos momentos lo evocamos mucho con todo respeto y el agradecimiento, porque nos enseñó a buscar la mejor forma de vivir, no solo entre la familia, sino entre la comunidad. Los problemas nunca faltaron, por lo que él era muy andariego. Fue muy andariego hasta que mi mamá lo atrapó y ya no lo dejó volver a salir. Pero anduvo mucho por Colombia. Ya después de que vino aquí a Río se encontró con mi mamá. Ya se quedaron en San Pablo, una comunidad también perteneciente al resguardo Cañamumi y Loma Prieta, que en ese tiempo le pertenecía a un foráneo. Un foráneo se había metido, como muchos que aún existen dentro de los resguardos. Y él trató de trabajar con estos foráneos. Estos foráneos realmente era más lo que explotaban a las personas que los que le pagaban. En ese tiempo no habían prestaciones, no absolutamente nada. Usted trabajaba y le pagaban. Si usted se accidentaba en el trabajo era cuestión suya. Y ahí fue echando la familia para adelante. Menos mal que no éramos tantos, y que a pesar de tener pocos recursos logramos salir adelante hasta hoy. Y él nos dejó, lo más valioso que nos dejó para mí fue precisamente las enseñanzas. Si yo en estos momentos lo volviera a ver, lo único que tendría para decirle a él es gracias, más por lo que me enseñó que por lo que me dejó, porque realmente en este mundo estamos de paso, como él decía. Todo lo que nosotros tenemos aquí es prestado. Hay personas que tienen muchas cosas y hay personas que tienen menos cosas, pero de nada nos va a servir el día que entreguemos este vehículo cuerpo. Bueno, mi papá nunca nos ayudó a las tareas, jamás. Yo me pongo a ver en estos días, que la que se gradúa es el papá o la mamá, porque el niño tiene que hacer la tarea. Venga, se la hago. Venga, le resuelvo los problemas. Vengo, le ayudo cómo se mete a las diferentes plataformas para aprender a hacer sus tareas, para copiar y pegar. En ese tiempo no. En ese tiempo mi papá decía: estudie, mi hijo, mientras que pueda. Y yo veo a ver hasta dónde alcanzo a darle el estudio. Desafortunadamente, cuando mi papá murió, yo estaba apenas estaba terminando el quinto de primaria. O estaba cursando el quinto de primaria, porque inclusive fue como a mediados del año. Cuando ya terminé, mi mamá realmente no le interesaba mucho el estudio. Mi mamá le interesaba más el trabajo. Y ya cuando terminé el quinto de primaria, mi mamá me dijo: no, mijo, le toca salir a trabajar, hacer lo que hacía su papá. Mi papá, cuando eso, trabajaba en una empresa comunitaria que se llamaba El Peñol, empresa comunitaria agropecuaria. Y entonces ya me tocó quitarme los tenisitos de trapo y ponerme unas botas de caucho y coger el machete de 20 pulgadas y ir a ver qué era lo que él hacía. Me tocó coger la obligación en ese tiempo. Vuelvo y digo, menos mal que no era sino mi mamá, mi hermana y yo. Y empezar a trabajar, cosa que ahorita es impensable para muchos padres y para muchos hijos. Y yo veo que los muchachos llegan a los 14 años y aún no se han ganado el primer peso. Llegan a los 15 años y se han ganado el primer peso. Inclusive yo creo que hasta los 18 no se han ganado el primer peso. Pero tienen la ganancia de que los padres les subsidian todo. Inclusive muchos que se la pasan de conchudo y ya son 20, 30 años todavía en la casa paterna con los padres. Eso en ese tiempo, en el tiempo mío, no se veía, no sé por qué, pero eso era totalmente diferente. Él siempre me decía: si usted no estudia, mi hijo, lo que podamos darle de estudio, entonces usted se retira y simplemente yo le consigo un asadón o le consigo un machete para que nos vamos para el corte a trabajar.
Nunca era la única presión que él me hacía. Nunca yo creo que vio mis cuadernos. Eh, el hobby de él era la guitarra. Es una cosa que también le agradezco mucho que me haya dejado ese legado, porque la guitarra, aunque no me ha dado plata, sí me ha dado mucha satisfacción personal, y creo que le lleva alegría a muchas personas que han querido compartir conmigo una canción, y eso también me satisface bastante. Sí, yo creo que ya dije antes de que mi papá decía, y no era porque fuera huraño ni porque tuviera dificultades para relacionarse con las otras personas, porque inclusive era muy conversador. Yo no sé a quién salí yo tan serio, pero él era muy conversador y tenía mucho bagaje para hablar. Él podría de la misma manera hablarle de política, de la misma manera hablarle de religión, de la misma manera hablarle de cualquier cosa que le propusieran en un diálogo con una o muchas personas. Pero sí decía que era muy difícil, como ya lo dije, vivir dentro de la sociedad por la misma forma de la sociedad. Muchas veces cree que a uno le gusta lo que a ellos les gusta, lo que yo digo. Y hay personas que no saben el límite del respeto, y no saben, por ejemplo, que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Entonces, eso no lo observan, y en el tiempo que nosotros vivíamos en la comunidad, pues no falta el vecino de que suelta sus animales para que vayan y coman de los cultivos del otro y todo eso, y eso a él le disgustaba mucho, porque se ponía uno a hablar con una persona que la persona no, como que no entiende o no quiere entender. Uno a veces piensa, o es que no entiende o es que no quiere entender, no tienen convivencia, una cosa por la que tanto ahora se aboga. Y él decía que uno debería de vivir a kilómetros de la primera casa, pero que realmente la cooperación que deben de tener, la buena cooperación que deben de tener los vecinos es muy importante. Y él decía, eso es una maldición, pero es un mal necesario, es como la muerte. Él decía, la muerte es un mal necesario. Esa era una de las cosas que él decía, porque le ponía a uno a pensar, se imagina donde la muerte no existiera, no cabríamos en este globo. Habíamos acabado ya con los recursos, y entonces estaríamos, tal vez nos volveríamos caníbales, alguna cosa por el estilo. Era lo que él nos explicaba. La muerte es un mal necesario. También decía que cuando uno se muere, todo se acaba para la persona que se muere. Ese era lo que él decía, era su filosofía. Y él decía, eso de que los rezos, de que las cosas, de que el llorar, de que estas cosas, pues son cosas de la persona, pero yo creo que uno, cuando una persona se muere, llora más por la falta que le hace a uno, cuando le hacía favores, cuando uno iba a pedirle algo, que verdaderamente porque la persona se moría, porque él decía, pasó a mejor vida. Y él decía, que murió fulano de tal, es una ventadita que nos lleva. Y es una cosa real. Por eso yo pensaba y pienso que él era una persona muy centrada, muy realista, cosa que muchas veces nosotros no tenemos. Nosotros vivimos como en otro lugar y creemos que las cosas no suceden, y cuando ya nos vemos abocados, lo que verdaderamente sucede es cuando nos damos cuenta de lo que él decía era cierto. Todo lo que tenemos aquí nosotros es prestado, y hay que tratar de vivir el día a día. Él era una de las personas que decía que las personas nunca pertenecen a las personas, y yo tengo esa misma filosofía. Las personas nunca pertenecen a las personas. Las personas pertenecen al Creador y a su forma de pensar. ¿Por qué lo decía? Porque él no concibía los celos en lo que tiene que ver con pareja, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que hay celos profesionales, de que hay celos de pareja, y yo no sé, él decía que eso era un sentimiento animalesco. ¿Por qué lo decía? Porque cuando él me decía a mí, cuando usted tenga un problema con una mujer, aléjese, no la vaya a maltratar de ninguna manera. Porque mire, si usted se agarra a pelear con ella y ella le pega, malo. Y si usted le pega a ella, malo. Entonces usted tiene las de perder. Es mejor que usted se aleje y no vaya a perder su tiempo con ella. Si usted ve que ya no puede con ella, mejor aléjese y ponga distancia entre ella y usted. Y esa es una ganancia para cualquier hombre. Él no coincidía eso de que hay personas que dicen que si no es para mí, no es para ninguno. No, eso es de locos. Las personas no pertenecen a las personas. Y una persona está con uno porque ve en uno algo de que
que le ayuda, de que uno le ayuda a crecer, como le dijera yo, como persona, ¿ve? Y uno también debe acercarse a otra persona porque le ayuda a crecer como persona, ni siquiera por lo que tiene, porque lo que tiene se acaba. Esa era una de las enseñanzas que él nos daba también y que estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues yo creo que disfrutó más de mi papá, mi hermana, que ella me lleva a mí 4 años, y es más, era muy apegada a él, se entendían mucho. Porque yo pues, todavía era un niño, yo tenía 12 años, apenas estaba preadolescente cuando él falleció, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente también por lo que, a pesar de ser una persona que yo podría decir que es brillante, se dejó llevar por algo que lo mató, que fue la nicotina, el vicio del cigarrillo. Él fumaba mucho y eso fue lo que lo mató. O sea que realmente la inteligencia es subjetiva porque veo tantas personas inteligentes que se dejan llevar por los vicios de cualquier clase y entonces yo no sé hasta dónde llega la inteligencia, porque si uno fuera inteligente no se dejaría alcanzar por un vicio. Ese sí podría ser una persona realmente 100% inteligente, una persona que pudiera escapar de cualquier vicio. En estos momentos hay cosas que son sociales, como por ejemplo un traguito entre amigos, un traguito en una tarde, bueno, listo. Pero ya uno de pronto dejarse llevar de eso o del cigarrillo, como le pasó a él, sí fue, como le dijéramos, el talón de Aquiles que él traía después de ser tan pensante, porque él lo mató el cigarrillo, murió de efisema pulmonar por CA, ya ustedes entenderán qué quiere decir eso. Y bueno, nunca nos dijo esto es malo porque las campañas en el tiempo también contra el cigarrillo y contra los vicios eran muy escasas también. Él murió en el 81. Pero inclusive mi mamá como que también empezó a fumar porque uno cuando hay alguien que la familia fuma no se convierte en un fumador pasivo. Pero yo gracias a Dios no tuve esa necesidad, hasta ahora no he tenido esas necesidades y eso también le doy gracias a Dios por no haber tenido esas necesidades hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que la economía de la familia en ese tiempo netamente tenía que ver con la agricultura, netamente. Nos defendíamos de este mundo con la panela, productores de panela de ese tiempo, y creo que no, con la venta de algunos frutos que daban la parcelita tan pequeña que teníamos. Pero vuelvo y digo, el único salida de él era el cigarrillo, no era más. Entonces, por lo tanto, pues mi mamá también aportó mucho y aportó bastante en nuestra niñez, hasta el tiempo que él ya falleció y seguimos aportando entre nosotros mismos y como se dice, gastando para lo necesario, sin ningún lujo y sin ninguna cosa que es arandela de añadidura de las formas de pensar de algunas personas. Nosotros logramos llegar hasta hoy siendo de bajos recursos, pero atesorando cada cosita para lo más necesario. Sí, a mi papá le gustaba el arte, le gustaba mucho el arte porque también venía de una familia que eran artistas, si se puede decir, sin sobresalir, porque en ese tiempo también era muy difícil sobresalir, tenía que ser un virtuoso del canto o de la ejecución de algún instrumento para poder sobresalir. Era muy amante a la música de tango, era muy amante a la música de esos tiempos. Y recuerdo que él tenía un familiar, Henry Rucio, que también era ejecutante de un instrumento que, si no estoy mal, era el acordeón, y que hizo parte, si no fue el que escribió la letra del Carnaval de Risurcio o algo así. Como les digo, no nos empapó mucho de esto. Esto de pronto lo sé porque de pronto algún familiar lo ha dicho de forma vaga. Debería de
escudriñar más, a ver qué afinidad tuvo con esta persona que fue muy importante en Río Sucio y en sus comunidades. Me recuerda a mi mamá que él, inclusive en el día de la boda, él hizo parte del grupo que amenizó con música la reunión que hicieron ahí pues, para festejar la boda de él con mi mamá. Se casó una sola vez y una única vez, y él tenía un dicho que no sé si era propio o lo había copiado de otra persona, y él decía que un hombre soltero era un animal incompleto, pero que un hombre casado era un animal completo. Entonces él decía eso de forma jocosa, pero yo vi que nunca jamás lo vi maltratando a mi mamá, y eso es otra cosa también de agradecer. Tenían sus diferencias, sus discusiones como todo, pero inclusive fueron escasas. En los 12 años que yo pude disfrutar de la compañía de mi papá, no vi absolutamente nada de eso. Tal vez eso me haya llevado a que yo haya sido de pronto muy pasivo con las mujeres que han estado al lado mío hasta hoy. Y ese es mi orgullo, que gracias a Dios no he tenido la necesidad de ser maltratador. Y aún sigo con ese derrotero. No, mi papá nunca abandonó el hogar, nunca. Siempre estuvo con nosotros. Vuelvo y digo, pequeño lapso donde viví con él, donde compartí con él, siempre estuvo con nosotros, siempre estuvo al lado de nosotros. Seguramente ya se había cansado tanto andar porque, según contaba él a sus amigos, él anduvo mucho él se trasegó lo que fue todo el valle, el Chocó, mucha parte de Antioquia y muchos lugares donde de pronto no nos comentó. Hablaba mucho de la Virginia, hablaba mucho de Cali, de todos los pueblos que circundan Cali, de Buenaventura y de muchos lugares donde tuve la oportunidad de haber estado. Le comentaba de pronto entre los amigos de que él también estuvo prestando el servicio militar, nos comentaba mucho sobre eso. Bueno, y estuvo integrando grupos musicales que hacían sus parrandas en las comunidades. Le gustaba mucho también algo que dentro de nuestro resguardo se llaman cuadrillas, que son versos que se le hacen a la comunidad, a cualquier comunero, y se le pone música y todo esto. A él le gustaba todo eso. Esa era como la forma de divertirse. No le gustaba mucho el licor. En ese tiempo, si mucho lo vi tomadito por ahí 2 veces, y no mucho, sino ahí más o menos, como decimos, copetón, decía él, copetón. Él no era muy de tragos. Y siempre estuvo en la casa, siempre dentro de su chagra, siempre enseñándonos a ser buenas personas, siempre enseñándonos a hacer el mínimo daño a la comunidad y todas esas cosas, siempre trabajando dentro de su chagra como cultivador de la caña de azúcar, la caña panelera. Yo siempre pensaba que él sabía muchas cosas. Cuando él se ponía a hablar con los amigos, yo decía, pues que mi papá sabe muchas cosas. Y yo todo lo que me imaginaba, y yo se lo preguntaba. Una de las cosas admirables era que él siempre me hablaba con la verdad. En cambio, mi mamá nos quería educar como educa muchas personas, o en ese tiempo, con el miedo. Ella era la que nos decía que a uno se lo llevaba el diablo, que a uno se lo llevaba el duende, que si uno le corría cuando le iban a castigar, que si uno corría y que se le tragaba la tierra, que una cantidad de cosas. Y mi papá decía, eso son puras bobadas de su mamá, usted debe hacer eso por convicción. Si usted cometió un error y lo van a castigar, usted debe asumir, porque es una forma de que no se le olvide lo que tiene que hacer bien. Pero que se lo va a tragar la tierra, eso son bobadas de su mamá. Él siempre desmentía estas cosas. Una cosa que también admiro era que dentro de su escasa recurso, él siempre, cada año, nos tenía un regalito, siempre, y un regalito que nosotros apreciábamos mucho, fuera cualquier cosa. Yo recuerdo que en ese tiempo le salían a uno con un trompo, le salían a uno con
con una docena de cordalinas, como llaman, o bolas de cristal, y eso para nosotros era un premio muy grande. Bueno, también él hacía manualidades, y esas manualidades siempre las hacía y me las regalaba a mí. Por ejemplo, él cogía con madera y tallaba una cosa que se llama una pirinola, entonces uno la ponía a bailar. Todo eso eran cosas tan simples, pero que uno en este momento añora tanto. En esos tiempos no era como los niños ahora, que ya tienes una tablet, un iPod y ropa de marca. En ese tiempo uno se contentaba con una bomba y cuando se le explotaba uno quedaba así. Ah, no, tranquilo que yo estos días le compro una. El otro año de pronto le daba una. Pero él siempre hacía eso. Yo no sé cómo ahorraba todo el año para darle un regalito a mi hermana y un regalito a mí. Casi nunca nos dejó sin un regalo. Yo me vine a dar cuenta de que él era él el que daba los regalos cuando ya murió, que mi mamá no nos volvió a dar nada. Claro que yo ya estaba muy grande, yo tenía 12 años ya, y mi mamá y mi hermana tenía como 16, ya era una adolescente. Pero yo me di cuenta, también me di cuenta que él era él el que propugnaba porque yo estudiara, porque cuando mi papá murió, mi mamá me dijo, yo le dije, mamá, yo quiero hacer el bachillerato. Y me dijo, mijo, tu papá era el que le daba el estudio, ya usted se quedó. Y prácticamente yo lo poquito que estudié de ahí para adelante fue porque yo mismo hice el esfuerzo, por gusto mío, no porque ya pues, ahí se perdió la oportunidad de yo haber podido seguir el bachillerato continuo. Pero mi papá siempre decía que había que convivir y que había que soportar tantas cosas de los vecinos que para ellos les parece normal. Por ejemplo, él decía que no entendía por qué una persona soltaba a los animales sin Dios ni ley para que le hicieran daño a otros en los cultivos, que él no entendía eso, que si uno tenía animales tenía que estar pendiente de que los animales no hicieran los daños. Igual si usted tiene un perro, tiene que estar pendiente que no agreda a una persona que pasa, que no deje suciedades en los caminos, en las calles y en esto. Él siempre nos decía, uno, vuelvo y digo, no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a vos. Siempre nos decía así. Y eso era lo que él decía pues de los vecinos, pero que sin embargo había que tener esa tolerancia porque en comunidad estamos y somos, los humanos somos animales de comunidad, somos animales sociables, que debiéramos de ser cada vez más sociables, es lo que él decía. Precisamente eso, sus consejos, los consejos. Yo a veces cuando tengo un problema siempre pienso, si yo lo tuviera, así fuera ahí sentado solo para preguntarle qué hacer con esto o con lo otro. Pero bueno, eso es lo que yo más extraño de él. Lo que él nos podía enseñar. Y él decía algo. Uno nunca coge experiencia por mano ajena. Aún alguien diciéndole, esto me pasó, no haga eso. Uno dice, este está mintiendo, güey. Yo voy a mirar, yo voy a meter mi mano a ver cómo me va. Y ya, pero ya cuando le pasa a uno y lo experimenta en carne propia, de igual manera uno se lo dice a los seres queridos, no haga esto. Y ellos... lo más seguro es que no van a hacer caso. Ellos quieren tomar la experiencia por mano propia. Y por eso es que uno se estrella. Pero de estrellones está hecho la vida. Lo que decía, que nos decía muy cierto era que yo le decía, papá, ¿se acaba el mundo algún día? Y le decía, no, el mundo se le va acabando al que se va muriendo. Yo recuerdo que desde mi niñez estaban diciendo que dentro de tantos años se va a acabar el mundo. Se va a acabar el mundo, y yo me doy cuenta de que el mundo se acaba el que se va muriendo. Claro, todo lo que empieza tiene un final, pero mire, él decía, uno cuando se muere es porque le toca, y nadie se muere a la víspera, sino el día. Pues yo creo que la tranquilidad era una de las cosas que mi mamá siempre me decía. Usted se parece a su papá en el sentido de que usted no se desvive por nada. Y de verdad, y es que el mundo se está acabando, y yo digo, ¿verdad, serio? Mi madre, como que sí. Pero mi papá, yo recuerdo que una vez mi hermana se enfermó y él estaba en otro lugar y mi mamá me mandó corriendo a decirle que mi hermano se estaba muriendo. Y él dijo, ¿verdad? Digo, sí. Dijo, bueno, vámonos. Pero no se le veía la histeria por ningún lado. Y él llegó y él decía, no, por lo regular hay personas que sobredimensionamos los problemas. Las cosas hay que tomarlas con calma porque si el problema no tiene solución, ¿para qué se preocupa y no tiene solución? Y si el problema tiene solución, pues no se preocupe, busque la solución. Era lo que siempre decía. Entonces no sé si de pronto de alguien él escuchaba estas filosofías y las adoptaba o simplemente eran cosas que él pensaba y que las
ponía en práctica dentro de su vida cotidiana. No, yo creo que mi papá, a pesar de todo, él planificó su vida, él planificó todo eso. Yo recuerdo que una vez él hizo un préstamo, hizo un préstamo por 20.000 pesos. A él en una corporación, no sé, le prestaron 20.000 pesos. Y él dijo, y mi mamá se enojó mucho, porque realmente a una cosa que uno debe de temerle en este mundo, y más en este país, es a las deudas. Yo no entiendo por qué hay personas que le encanta estar endeudado, y inclusive hay personas que dicen que el que no debe no tiene. Yo me atrevo a decir que si uno tiene una cosa que la deba, uno como que no tiene nada. ¿Por qué? Porque si uno no ha logrado pagar una cosa que tiene, me da la impresión de que eso como que no es completamente de uno. Entonces mi papá sacó un préstamo, no sé para qué, yo creo que lo invirtió en mejorar la chagra y bueno, en alguna cosita que él necesitaba. Y mi mamá se enojó bastante. Eso fue uno de los problemas que yo le escuché dirimir entre ellos, discutir por esa deuda que él había adquirido con una corporación, donde las corporaciones en Colombia, y él mismo los decía, yo no creo que le hayan dado nada a nadie, porque es que las corporaciones son un negocio y es un negocio totalmente desigual para la persona que quiere endeudarse. Y él adquirió eso y a lo último, ya después de tanta pelea y tanta vaina, nosotros le preguntamos, papá, ¿qué pasó? Y él nos decía, no muchachos, estén tranquilos, eso no pasa nada, eso yo no lo acabo de pagar, eso yo no lo pago, porque mi vida ya es corta. Seguramente ya se sentía enfermo, el problema pulmonar, un EPOC que tenía, ya había menguado su capacidad de visionar más allá de lo que ya estaba viviendo, y decía que él ya no vivía para pagar eso, porque inclusive, según nos dijo, había asegurado esa deuda para que a nosotros no nos llegara la consecuencia de esa deuda. Porque es que yo no sé, dentro de las personas dicen, muerto el perro acaba la chanda. Si de pronto alguna persona le debe a uno un peso y se murió uno, ¿cómo le va a llegar al velorio, a la familia a cobrarle? Pero las instituciones sí lo hacen. Pues bueno, yo creo que la vida religiosa de mi papá, él como que era católico, pero no se las tragaba todas. Por ejemplo, él de los rezos, él decía, si yo me muero y no me quieren hacer misa, no hagan nada, que eso no sirve. Y eso es lo que yo pienso también. ¿Por qué? Porque hay que mirar la realidad. Si los rezos lo pudieran hacer llegar a uno al cielo, pues entonces yo creo que habían personas que dejarían plata a los familiares para que le pagaran a la gente que rezara y para él poder entrar al cielo. Y entonces no, él nos decía que si uno pudiera ser buena persona, debería ser en vida, ser buena persona y cultivar cosas para la otra vida, que si es verdad que existe, porque yo creo que, como él decía, nadie ha vuelto a comentar cómo es eso allá, pero si es verdad que existe, entonces yo creo que es suficiente con uno tener la firme convicción de no querer hacerle daño al semejante. Y pare de contar, hermano. Eso que los rezos y las cosas, rezar es leer lo que otro dijo, porque uno no tiene su propio pensamiento de poder hablar con un espíritu que sabe tanto, que hasta lo creó lo que uno ve y lo que uno no ve. Entonces él decía, no, eso es un segundo plano. Si los rezos, bueno, las intenciones de las personas son necesarias, pueden ser buenas, porque las malas intenciones de la persona también pueden ser, pero no lo son tampoco. Lo que la persona piense de uno es ya lo que le van a hacer a uno, porque aquí hay una gran fuerza que, llámese como se llame, está por encima de todos nosotros. Y eso era lo que él nos comentaba. Pero sí iba a la iglesia por ahí de vez en cuando, y según eso se casó por la iglesia, por lo tanto sí era católico, sí fue católico, pero no era católico de esos que llamamos, podemos decir, fanáticos, ¿no? Bueno, según la falta. Por lo menos yo recuerdo que una vez yo hice una embarrada y yo dije, no, yo ya sabía que lo mejor era hablar, y era una persona que escuchaba. Sí, escuchaba, eso era lo mejor que él tenía, que uno se ponía a hablar con él y lo escuchaba.
de pronto le decía una cosa bien, o de pronto lo tomaba en charla y le echaba un cuento, o lo que fuera, pero por lo menos sí escuchaba. Cuando yo la embarraba, yo iba y le decía, papá, sucedió esto, pero no fue culpa mía, mire que sucedió. Entonces me decía, bueno, trate de remediar eso así, asá. O venga, le colaboro para que remedie eso. No se vaya a dejar ver de su mamá porque ella sí lo castiga y eso no tiene nada que ver porque usted no tuvo intención. Las veces que nos castigó fue porque vio la intención de nosotros que teníamos de muchachos de pelear entre nosotros. Por lo que yo le llegué a destapar la cabeza a mi hermana un poco de veces, porque como ella era mayor que yo, entonces ella me ganaba en fuerza, entonces me tiraba y me revolcaba, pero yo cuando me paraba, hice gala de una puntería específica, especial, y entonces llegaba y tan, y le levantaba la cabeza con un palo, con una piedra, entonces nos daba 2 correazos al uno, 2 correazos al otro, y él nos decía, le voy a dar la oportunidad de que corra, si quiere correr, corra, pero si usted corre, usted tiene que volver aquí, yo no lo voy a seguir, y cuando vuelva, entonces le doblo el castigo, entonces usted verá, mira a ver qué hace. Entonces nosotros más bien nos daba un solo correazo o 2 correazos y ya más bien con eso teníamos. Mi mamá era diferente porque mi mamá era la cantaleta primero y por cada bobadita un fuetazo, entonces era más, pero sin embargo no, sin embargo como le digo, nunca el padre en ese tiempo, aunque castigaban de esa forma, era tampoco para quebrarle a uno un hueso, ni mucho menos, uno peleaba, uno lloraba más, era como por el miedo o por de pronto porque le daba rabia, no le dejaban de hacer lo que uno quería hacer, pero realmente esos castigos a mí me parece que no, yo me parece que creo que ahorita que sean tan permisivos ya con los hijos está también trayéndole consecuencias a la familia desafortunadamente. Bueno, tengamos en cuenta que en ese tiempo ni siquiera luz eléctrica, energía eléctrica teníamos nosotros. Por lo tanto, era como la lámpara y la conversa, cuentos. Vuelvo y digo, le pedíamos a mi mamá que nos contara un cuento y mi mamá nos contaba un cuento casi siempre de terror. Nos hablaba de una cosa que no sé, que la inventaba, que llamaba es que la chichita. Y bueno, y mi papá se hacía a un lado y no hacía sino reírse, escuchar lo que mi mamá nos decía y luego nos desmentía totalmente eso. Que un ruido que oíamos, mi mamá decía, eso debe ser tal cosa. Y mi papá decía, mentira, eso es un grillo, eso es una rana, eso es un animal que es normal y tal. Y bueno, yo recuerdo mucho que él era muy escéptico en lo que tiene que ver con espíritus y cosas malas. Él decía, la maldad existe entre los hombres y la maldad existe fuera de los hombres. Una vez, un episodio, estábamos nosotros en una molienda y en días en semana escuchábamos unos alaridos muy feos en un filo, en una montaña. Todas las personas que trabajaban en esta molienda estaban aterrorizadas porque eso siempre empezaba por ahí a las 7 de la noche y eso iba como hasta las 10 de la noche, esos ruidos tan horribles. Y mi papá, como él le tocaba hacer otros trabajos y terminaba más temprano, entonces se quedaba en la casa hasta que ese día bajó a la molienda y le comentaron ahí de ese problema que tenían con esos ruidos tan raros que hacían allá en esa montañita. Y él salió y se fue, mi mamá se le agarraba de la ropa para que no fuera, él dijo, no, yo voy a ver qué es eso, voy a ver qué es. Y nosotros creíamos que era un monstruo, pues los chinos estábamos aterrados, los pelados, aterrados. Los más viejos decían, no, eso debe ser una bruja, eso debe ser un espíritu, eso debe ser un animal raro que hay por ahí, que quién sabe quién trajo, que esto y que lo otro, y mi papá fue, y nosotros nos quedamos con mucho miedo, porque yo no entendía por qué él se abocaba a esa cosa tan maligna, ¿no? Y al rato eso dejó de sonar, de hacer esos ruidos, y mi papá bajó y dijo, no hombre, eso no era nada, un muchacho que tiene problemas mentales y se viene a buscar leña de noche. Cuando no encuentra el camino para bajar, cuando lo coge la noche, él se pone a gritar y como tiene problemas también, él es como mudo o algo así, o sordo y algo así. Entonces emite esos ruidos tan raros, y los gritos y como que llora, pero eso absolutamente no es nada, vea. Ya le dije yo y le alumbré hasta que fue y encontró el camino y se fue para su casa. Yo le dije que no volviera por ahí porque, bueno, entonces ¿qué pasaba? Eran unos vecinos que no le paraban bolas a este muchacho que tenía problemas y
y lo dejaban que él se fuera muy tarde para la montaña a buscar leña, según él, y ya por allá se perdía, y ese era el que hacía esos ruidos tan tremendos. Y para nosotros era un héroe, porque solo una persona muy valiente se le metía a esos ruidos tan horribles que estaba haciendo esa persona por allá, que nosotros no entendíamos de dónde provenía. Entonces, para nosotros él era un héroe. No, yo creo que yo siempre que pienso en él le pido al Creador de que él esté muy tranquilo, de que yo creo que lo que él vino a hacer a este mundo lo cumplió, todo lo más con nosotros, porque el respeto que él nos daba a nosotros y el respeto que él le daba a mi mamá delante de nosotros fue especial, fue completo, y yo sé que él sacrificó muchas cosas por nosotros, y creo que él donde esté, quiero que esté tranquilo, que no se preocupe por nosotros, tiene que estar mucho mejor que como estaba acá, y que si en verdad él trascendió, que sea para bien. Si yo lo tuviera acá frente, lo único que podría decirle es gracias, gracias, infinitas, totales. Lo que él hizo por nosotros tiene mucho valor, nos dejó donde pararnos, a mi hermana, a mi mamá y a mí, que mi mamá todavía está, que fue muy querido por nosotros, que fue muy respetado, y que esté en el mejor lugar que Dios le pueda dar.